vaya usted poniéndole su corazón y diciéndole al Señor que lo ilumine para que usted pueda ser una señorita, un joven inteligente en el conocimiento de la palabra del Señor. Ya nosotros, hermanos, que estamos ya de salida, pudiera decirse, ya lo que logramos, lo logramos, y lo que no pudimos, pues no se pudo. Más sin embargo, el Señor aquí está ofreciendo para todos, no importando la edad, no importando el sexo, no importando la condición, no importando su situación humana. Él quiere darle a todos. Pero si manejamos el concepto en esta dispensación, el Señor lo está manejando directamente con la juventud. Por eso aquí Él está diciendo, en los postreros días. Entonces, la Biblia nos habla de 3 postreros. Póngale cuidado. El primero es el postrer tiempo. El segundo es la postrer hora. El tercero es lo que está hablando aquí, el postrer día. ¿De qué es lo que estamos hablando? Postrero, es decir, los últimos. ¿Cuándo empezaron los últimos días? Perdón, los últimos tiempos. Tiempo, día y hora. Y nosotros nos movemos en ese concepto. Tenemos una hora indicada para hacer lo que corresponde. Tenemos un día indicado para hacer lo que corresponde. Y tenemos un tiempo indicado para hacer lo que corresponde. Porque la Biblia lo dice claramente. Todo tiene su tiempo y su hora y su momento. Y además, básicamente, el libro de Eclesiastés nos habla de 28 tiempos en su momento, que hay que agarrarlo y entrar en esa dimensión. Y cuando nosotros entramos en el tiempo de Dios, estamos bajo su cubierta, bajo su amparo, y dice que van a caer a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Entonces el Señor está manejando, y todos vivimos en ese concepto: tiempo, día y hora. ¿Me va siguiendo? Por eso le digo que solamente quiero darle el grano, porque todo esto es muy profundo. Tiempo, día y hora. Hay tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, etc. Y todo tiene su tiempo y su hora. Como por ejemplo, ¿qué tiempo estuvimos viviendo, hermanos, en el 2020 hasta la fecha? ¿Qué tiempo estuvimos viviendo? ¿Cuál fue el tiempo que se manifestó? No sé si usted lo vivió o se dio cuenta del tiempo. Fíjese que nosotros, hermanos, como pueblo de Dios, necesitamos pararnos y ver los tiempos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar los tiempos, a conocer los días y a saber la hora. Entonces el Señor dice que se revela a sus hijos, y Él dice que no va a hacer nada antes de decirle a sus hijos lo que va a acontecer. Aquí el problema de la iglesia contemporánea es que no ha sabido distinguir la voz de Dios. Y hay muchos hermanos, hay muchas personas, aquí no hay, y si hay alguno, yo en este año que viene le recomiendo que se deje guiar por el Señor, porque solamente hay un Señor. Y este Señor el que yo predico no es un Dios de confusión. No es que el Señor dijo, pasó esto y resulta que no fue así como sucedió. A eso se le llaman falsas profecías. A eso es ser guiados por un espíritu de confusión. ¿Está conmigo? Amén. Entonces usted, joven, señorita, debe de saber que solamente hay un espíritu. Y ese espíritu nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Pero hay espíritus de confusión. Y el que básicamente es movido por un espíritu de confusión es el que ignora el tiempo, el día y la hora. ¿Me va siguiendo? De breve le voy a decir cuándo comenzó el último tiempo. Entonces aquí el apóstol está diciendo los últimos días. ¿Qué sigue diciendo? Dice Dios. No dice un hombre. No lo dice determinada persona o algún ángel. Dice el ángel Gabriel. No dice Dios. Y Dios maneja estándares firmes. Y Dios, hermanos, no tiene sombra de variación. Dios es claro y preciso cuando Él habla. Y lo cumple al pie de la letra. Al pie de la letra. Porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador,
Jesucristo el Señor. Oiga eso. ¿Qué era lo que estaba diciendo el ángel? Se está cumpliendo lo que dijeron los profetas. ¿Cuándo comenzaron los últimos días, hermanos? Usted debe estar de acorde al espíritu de la palabra. Nosotros, hermanos, nos dejamos guiar por el tiempo que manejan los calendarios que básicamente nos dejaron bien marcados los romanos y los griegos. Pero ese no es el tiempo de Dios, sino que el tiempo de Dios, hermano, básicamente se maneja por acontecimientos, se maneja por manifestaciones cuando Dios habla, se maneja por medio de lo que dice su Biblia. Entonces usted compara todos los aspectos y lo trae a la Biblia. Y usted dice, estamos viviendo eso sin error a equivocarse, porque está siendo guiado por el Espíritu de Dios. ¿Cuándo comenzaron los últimos tiempos? Hermanos, tome nota y grábeselo. Los últimos tiempos comenzaron en el nacimiento del Señor Jesucristo. Naciendo el Señor Jesucristo, ¡pum!, se cambia todo. Hasta lo que la gente decía. Antes se contaba, y cómo se contaba, ABC, después de Jesucristo. Ahora se cuenta, hermano, después. ¿Cómo esto? Alguien que me ayude, guíeme ahí. Antes de Cristo y después de Cristo. Entonces ahora están obligados, hermano, obligados a decir después del nacimiento de Cristo. El Señor vino a cambiar, ¡pum!, los tiempos. Esos son los últimos tiempos. Desde el nacimiento del Señor Jesucristo comenzaron a correr los últimos tiempos. ¿Cuánto tiempo será? No lo sabemos. Pero de que ya el último tiempo está en acción, ya. ¿Hasta cuánto llevamos? Llevamos 2000 años. 2000 años. El tiempo de la iglesia, hermano, básicamente lleva 2000 años y todavía la iglesia es bien caprichosa. Ahora presumimos, hermano, de muchas cosas, pero estamos carentes de la guianza de Dios a través de su palabra por medio de su Santo Espíritu. Tome nota de esto. El Espíritu Santo de Dios, hermano, no ha cambiado en la precisión de los tiempos. Tanto el tiempo, los días y la hora la maneja Dios de una manera extraordinaria. Si usted logra conocer el tiempo de Dios, ya básicamente recibió un vislumbre, un destello de parte de Dios. Ya hay una claridad. Y eso es por medio del Espíritu Santo. Entonces, cuando usted le pregunte cuándo comenzaron los últimos tiempos, usted lo va a decir exactamente sin temor a equivocarse. Desde el nacimiento del Señor Jesucristo hubo una transición de tiempo. Ahorita, hermanos, estamos viviendo una transición de tiempo, de sistema. Vamos a estar, hermano, viviendo algo que básicamente no se vivió anteriormente, pero ya el Señor nos lo dijo de una manera extraordinaria. Entonces, si usted lee conmigo, hermano, quiero que leamos algo de lo que un profeta mencionó en relación a esto. Cuando aquí el profeta, el apóstol, perdón, está diciendo en este pasaje que leímos, en los postreros días, está hablando de un tiempo, hermano, también de un cambio extraordinario. Si al nacimiento del Señor Jesucristo se le conoce en los últimos días, aquí el apóstol está hablando también de una transición de tiempo de una manera extraordinaria. Entonces, usted lee conmigo Isaías, déjeme ver, Isaías 44, oiga lo que dice el profeta. El profeta Isaías dice esto del versículo 3, dice, Isaías 44, versículo 3 dice, dijo Dios a Israel, una vez más, ahí me detengo, vea el hablar de Dios. Usted debe de conocer y distinguir cuando Dios habla. Y quiero decirle que cuando Dios habla, Dios habla. Y cuando Dios habla, ¿qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Jóvenes, señoritas, ¿qué debemos de hacer cuando Dios habla? Ayúdenme. ¿Y qué tal si usted no conoce la voz de Dios? ¿Qué tal si alguien viene y le dice a usted, mire, joven, señorita, dice Dios esto? ¿Cómo usted lo va a comprobar? Si es Dios. Por la palabra. Y el discernimiento, obviamente.
Y si ese individuo vino y dice, dijo Dios esto, y no se cumple, ¿qué dice el Señor? Hay que apedrearlo. No estamos en el tiempo de la ley, gracias a Dios. Si no, imagínense, hermano, a cuánta gente tendríamos que apedrear. Porque mucha gente se da la tarea de hacer sus invenciones. Yo no sé qué cosa fuma, no sé qué lee, pero de repente viene alguien y le habla, pero resulta que no es Dios. ¿Por qué? Porque se equivoca. Entonces dice Dios, está conmigo, hermano, eso es delicadísimo. Yo no sé cómo esta gente se atreve a meterse en estas cosas tan delicadas. Porque cuando yo digo dice Dios, hermano, tengo que tener el respaldo de Dios. Porque si no, quiere decir que estoy siendo movido por un espíritu de confusión que quiere llevarle la contraria a Dios. Y eso ya sabemos quién es, ¿verdad? Por eso el apóstol dijo claramente: no se dejen engañar, ni por carta, ni por palabra, ni por espíritu, ni por ángel. Esos son medios emisarios de confusión. ¿Está conmigo? Entonces, para eso debemos de conocer la Biblia, la palabra del Señor. Debemos de leerla. ¿Cuál es, hermano, básicamente la invitación de Dios? Porque Dios lo invita a uno. No es lo extraordinario de Dios, es lo que me gusta a mí de Dios. Dios lo invita a uno. ¿Quieres mi ayuda? ¿Quieres que yo te guíe? Sí, Señor. Entonces medita en mi palabra de día y de noche. Es que no la entiendo. Es que yo no te estoy diciendo que la entiendas. Yo te estoy diciendo que la leas. ¿Está conmigo? ¿Cuántos leen la Biblia aquí? Esto nos ayuda, hermano, a poder sopesar los espíritus si son de Dios. Entonces aquí, hermano, tenemos una claridad conceptual, espiritualmente hablando. Y ser una persona espiritual no es estar temblando, hermano. Eso es una confusión. Hay personas, hermano, que ni se mueven, ni se ríen, ni nada, y son personas con un buen discernimiento. ¿Está conmigo? Hemos confundido, hermano, a una persona espiritual, a esas personas que se están moviendo y tiemblan. No, eso básicamente no es como un tic espiritual. Es como algo, hermano. Ahora, claro, quiero aclarar también. Yo sé que Dios toca, hermano. Yo sé que Dios ministra de una manera extraordinaria. Yo he sido, hermano, depositario de esa opción. Aquí en la Olympic Games hace déjeme darle una fecha, aproximadamente 20 años. Déjeme poner esa fecha. Tal vez es más, tal vez es menos. Pero pongamos un número redondo, 20 años. Ahí, hermano, teníamos una obra nosotros. Es decir, el Ministerio Camino de Santidad. Y ahí pasaron las cosas extraordinarias. En la alabanza, ahí está el hermano Juan es testigo. Sí, estaba tratando de recordar quién estaba ahí. El hermano Juan Morelos es testigo. Qué hermoso, ¿verdad, hermano? El Señor me daba unas sacudidas ahí en lo que yo quedaba sin zapatos. Pero era algo extraordinario. Yo me dejaba, hermano, llenar por el Espíritu. Era algo glorioso, hermano. Me embriagaba en la presencia del Señor. Pero no era un espíritu de demonio. No era un espíritu de confusión, era el Espíritu Santo de Dios habitando de una manera sobrenatural, llenando el vaso, llenando la copa, dándonos a entender, hermano, el poder que tenemos por medio del Santo Espíritu de Dios. Y aquí está el testigo, hermano. Quiero decirle que Dios siempre tiene más que un testigo. Es más, si usted no lo cree, alrededor de nosotros, hermanos, estamos llenos de ángeles. Y hay un ángel que le llaman el ángel escriba. Y él está escribiendo. Él está escribiendo. Usted no se preocupe. Usted no se preocupe. Entonces aquí está un testigo, aparte del ángel. Eran unas gloriosas bendiciones, ¿verdad, hermano? Es algo extraordinario que los que estuvimos ahí no nos hemos podido olvidar de esas maravillas, de esas glorias potentes. Pero ahora, hermano, estamos tan acostumbrados a esa presencia que viene la unción, hermano, y ya el Señor nos ha hecho madurar, nos ha hecho crecer, porque no es un show, hermano, no es una apariencia, no es que, hermano, como tiemblo y no, hermano, perdóneme. Tenemos que ir creciendo, tenemos que ir madurando para pararnos así.
y ver, estamos viviendo este tiempo, estamos viviendo este día, estamos viviendo esto, pero por efusión del Espíritu Santo de Dios, y usted se agarra de la palabra y dice, bendito sea el Señor, porque su palabra se está cumpliendo. Hermano, perdóneme. El Dios que manejó al pueblo de Israel es el mismo Dios que está con nosotros. El pueblo que dirigió a los profetas como Isaías es el mismo Dios que está con nosotros. No se ha cambiado, hermano. La dispensación se cambió. El orden y la administración se cambió. El sacerdocio se cambió. Ahora nosotros manejamos un sacerdocio extraordinario. Nuestro sacerdocio, hermano, es eterno. El sacerdocio de los hebreos era temporal, terrenal, y que iba a ser obsoleto en su tiempo y en su momento. Nuestro sacerdote es eterno. Nuestro sacerdocio es extraordinario, pero bajo esta perspectiva. Entonces Isaías dice aquí en este pasaje, oiga, Dios dijo a Israel, porque yo derramaré aguas sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Oiga esto. Y mi espíritu derramaré sobre tu generación. Raza, gente, people. En este caso, a una generación muy definida. No era para todos. El profeta, hermano, no llegaba y profetizaba para todos, no. El profeta era soldado y era enviado al pueblo de Israel. Escucha, pueblo mío, mi ley, porque voy a hablar. Escucha, pueblo mío, mi ley, porque te voy a mostrar cosas desde el tiempo del Canaán. Quiero hablarte cosas profundas y eternas, pero escucha, pueblo mío. Eso quiere decir que Dios está hablando, está hablando, está hablando. Ahora la pregunta aquí es, ¿a quién? ¿A quién le está hablando? Le está hablando a su pueblo. Porque los demás no podían entender ni conocer el vocablo profético, porque este profeta estaba diseñado para hablarle al pueblo de Israel. Traerlo al tiempo contemporáneo, hermano. Nosotros somos el verdadero Israel. Los israelitas que usted ve ahí, hermano, ese pueblo de Israel no son Israel. Y eso usted lo va a ir entendiendo por espíritu más adelante. El pueblo que usted ve ahí no es Israel. ¿Y qué está hablando el hermano Haroldo? Le estoy hablando la verdad de la palabra. Por eso, hermano, usted debe entender los tiempos, los días y la hora, de acorde al espíritu de la palabra. No de acorde, hermano, de una persona que está bien confundida y ni siquiera sabe, hermano, qué es lo que Dios dice a través de su palabra. Tenemos, hermano, que estar claros cuando Dios habla. Cuando Dios habla, hermano, lo más extraordinario y más maravilloso es cuando usted oye la voz de Dios. Y quiero decirle que Dios hasta este preciso momento sigue hablando, sigue hablando, sigue hablando. Entonces aquí Él está hablando a un pueblo muy selecto, que es al pueblo de Israel, a los judíos, a los hebreos. De antemano maneje este punto muy importante para que usted entienda este concepto. Judío básicamente es su, pudiéramos decir, su credo. Hebreos básicamente es su lengua, ellos hablan hebreo. E Israel básicamente es su nacionalidad. Vea los tres tiempos. Entonces aquí el Señor está hablando, hermano. Usted quiere que le diga, ¿verdad?, quién es Israel en este tiempo, ¿verdad? No me lo preguntó. ¿Sabe quién es Israel, hermano, en este tiempo? Él es Jacob. Israel en este tiempo es Jacob. Hasta que Él diga, bendito el que viene en el nombre del Señor y se convierta al Señor Jesucristo, se convierte a Israel. ¿Sabe quién es el Israel? En la actualidad somos nosotros.
nosotros somos los verdaderos israelitas, porque no todos los que descienden de Abraham, según la carne, son descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham son aquellos que manejan la fe de Abraham y creen en un Dios que opera por medio de espíritu, por medio de palabras, por medio de manifestaciones, por medio de potentes divinos sobrenaturales. Hermano, usted como iglesia es el verdadero Israel. Es el Israel de arriba. Es el Israel, hermano, que estamos hablando y predicando la verdad de la palabra del Señor. Y de aquí quiero, hermano, que usted también no se confunda. Por eso, hermano, nosotros básicamente no comulgamos con ese concepto del hebreísmo. Y hay muchos hermanos que están bien confundidos en cuanto a eso. Ya encontramos la verdad. Volvamos a las raíces antiguas. ¿Cuáles raíces antiguas? Esas no son raíces antiguas, hermano. Que usted aprenda a hablar hebreo, que usted aprenda a recitar palabras en hebreo, eso es bueno para su educación, pero no para su salvación. Porque ¿qué le dijo el Señor a los hebreos, hermano? ¿Qué fue lo que les dijo? Él no les dijo, vayan y judaícenme a todas las naciones. Ese es el mandamiento, hermanos. Vayan y regresen a sus raíces antiguas. Todo el que quiere volver a la ley está cayendo en maldición. Porque maldito todo aquel que no cumpla todo lo que exige la ley. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, por eso el Señor está diciendo, dice Dios, que voy a derramar de mi espíritu como agua. Así como las aguas cubren el mar, así vendrá como torrentes la gracia, la sabiduría, el conocimiento, el denuedo, el poder de Dios, y caerá sobre los jóvenes, sobre las señoritas, sobre los viejos, sobre los siervos, etcétera. Él derramará abundantemente y sin medida. Entonces Él no mandó a los hebreos, hermano, a judaizar a las naciones. Toda esta cosa, hermano, con el perdón y el respeto que se merecen, obviamente, es una trata del enemigo para confundir ¿a quién? A la raza humana y para confundir a la iglesia también. Por eso es importante conocer no solamente los tiempos, sino el día y la hora también, de acorde a la voz de Dios. ¿Está conmigo en esta tarde, hermano? Entonces, oiga esto. Dios dijo a Israel, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre tierra árida. Y dice, pone mi espíritu con E mayúscula. En otras palabras, Espíritu Santo. Y esta es profecía. Que Él la iba a derramar. Esta profecía trabaja juntamente con Joel capítulo 2. Del versículo 20 me parece en adelante. Esas trabajan juntamente. Esa fue la profecía que el apóstol Pedro usa en Hechos capítulo 2 versículo 17. Pero Isaías ya había hablado también en relación y en referencia a esta realidad. Ahora, cuando él está hablando aquí de los últimos días, está hablando de una dispensación, de un cambio de dispensación. Está hablando de la apertura de un nuevo pacto. Al hablar de un cambio de días, estamos hablando de algo nuevo que está por venir. ¿Qué sucedió en Babilonia, hermanos? Y este es estándar. ¿Qué había en Babilonia? Mucho cuidado. Y venir aquí a la palabra de Dios. O hacer que sea gente competente, hermano, que usted considere que tiene temor de Dios y tiene una trayectoria por lo menos de 20 años de hablar la palabra de Dios. Porque hay mucha confusión. La iglesia contemporánea está bien confundida. ¿Qué había en Babilonia, hermanos? Había mucha confusión. Por eso el Señor vino y dijo, estos no se van a detener. Estos no se van a detener. Él descendió. Y por eso tenemos, hermano, árabes, judíos, tenemos rusos, alemanes, etcétera, español. El Señor los confundió, dijo, para que ellos no se comprendan.
Es una situación, hermano, que de Babilonia, y tristemente, espiritualmente hablando, hay una confusión ahora, en la actualidad. Por eso el Señor está diciendo que va a pasar esto, hermanos. Todos tenemos que hablar un mismo lenguaje. Todos tenemos que conocer al Señor por espíritu, no por imaginación, no por teología. No, lo tenemos que conocer por espíritu, hermano. Saber quién es el Señor. Saber, hermano, de que el Señor ha hecho en cada vida. Y vamos a tener ese mismo lenguaje. Entonces aquí, en el último día, hermano, estamos hablando de un cambio de dispensación. Se llama la dispensación de la gracia. Se cambió la dispensación, hermano, y empieza en acción un mover extraordinario de hablar Dios. ¿Dónde y por medio de qué habla Dios, hermano? Dios habla por medio de su cuerpo. ¿Y qué cosa es su cuerpo? Todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo, sus pecados le han sido perdonados y su nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y ha sido sellado por el Espíritu Santo de Dios. Es un conducto por el cual Dios va a hablar, Dios va a decir, Dios va a estar guiando, va a estar dirigiendo. Oh, hermano, el estándar es el mismo. Por medio de su Santo Espíritu. Si los profetas de la antigüedad, hermano, hablaron certeramente de una manera extraordinaria, es porque los guiaba este mismo Espíritu. Isaías está diciendo que el Señor va a derramar de una manera extraordinaria. Y aquí hay algo que me gusta, que quiero que usted pueda ver y pueda distinguir, siguiendo, hermano, el concepto de lo que el profeta está diciendo. Dios dijo, esta no es idea de Isaías, hermano. Aquí Isaías no está diciendo, yo me puse a ayunar, porque hay personas que dicen eso. Me voy a poner a ayunar y le voy a preguntar a Dios y yo le voy a decir qué le dijo Dios. Perdóneme, Dios le puede hablar a esa persona directamente. Usted no necesita ponerse a ayunar. Ayune si usted quiere para usted mismo, pero no para otra persona. Para que Dios le hable, Dios te dijo eso. ¿Y qué sucede si no se cumple? Ese es mi problema. Entonces, oiga aquí, dice Dios, voy a hablar. Dijo Dios a Israel, porque yo derramaré agua sobre el sequedal, ríos sobre la tierra árida, es decir, están muertos en sus delitos y pecados, pero yo los voy a despertar. Yo los voy a restaurar, en otras palabras. Mi espíritu derramaré sobre su generación y mi bendición sobre sus renuevos. El Espíritu Santo, aquí lo enfatiza, el Espíritu Santo se representa como el agua de vida que salva y bendice a su pueblo moribundo. Pero eso lo que quiero que veamos es esto, hermano. Él va a derramar sobre su Espíritu, va a dar su Espíritu Santo, ¿sobre qué, hermanos? Sobre sus renuevos. ¿Qué entiende o qué viene a su mente, hermano? Renuevo. ¿Qué quiere decir eso? Esto es igual a lo que le dijo el Señor a aquel fariseo. ¿Cómo se llamaba el fariseo, hermanos? Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Te necesitas ser renovado. Amén. Ese es el mismo concepto. Mucha de la iglesia, hermano, ya tiene el Espíritu Santo de Dios, pero se ha descuidado y necesita, ¿qué cosa? Ser renovado. Por eso el renovado, hermano, va al Espíritu de Dios ahí y lo aviva. Porque si no hay renovación del Espíritu, no puede haber, hermano, llenura del Espíritu Santo de Dios. Y para ir avanzando ya, hermano, para no detenerme más, si usted lee aquí en las Sagradas Escrituras, para que quede claro, hermano, el último día, ¿qué cosa es? El derramamiento del Espíritu Santo, o el cambio de la dispensación, o la dispensación de la gracia, o el activar de la iglesia de Dios sobre la tierra. Todos hablando una misma lengua, todos siendo guiados por un mismo espíritu. Esto es igual al Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es lo que armoniza ahí, hermanos? La unción.
que es manejada sobre el sacerdote. El Señor siempre ha manejado así, hermano, el asunto de su gente, de su pueblo. Entonces, los últimos días estamos hablando de la dirección del Espíritu Santo de Dios sobre los que han sido renovados. Entonces, si usted lee aquí, hermano, el apóstol hubieron 3 llenuras, hermano, del Espíritu Santo, o 3 manifestaciones de que viene el Espíritu, y los llena. Entonces, cuando viene aquí en Hechos 2:17, en los últimos días, dice el apóstol, derramaré de mi espíritu. Está hablando el apóstol que este es el cumplimiento de la profecía de Joel y también de lo que había dicho Isaías 44:3. Es un cumplimiento extraordinario. Entonces, si usted sigue leyendo en otros pasajes más adelante, aquí en el libro de los Hechos, si tengo el pasaje, déjeme, voy a ver para que usted lo anote y usted lo pueda. Hubieron 3 saturamientos del Espíritu Santo de Dios. En Lucas 22:20, el apóstol Lucas básicamente habló de que por medio del derramamiento de la sangre del Señor Jesucristo estaba terminándose un pacto y iniciando un nuevo pacto. Es el pacto, hermano, de este derramamiento del Espíritu Santo. Iba a venir un sello. Efesios 2:13, el sello del Espíritu Santo. Iba a haber también, hermano, una unión del cuerpo de Cristo en 1 Corintios 12:13, donde básicamente el cuerpo de Cristo se integra no solamente como cuerpo de Cristo y espiritualmente con Cristo mismo. Hay una unidad por medio del Santo Espíritu de Dios. Entonces, más adelante, hermano, nos aparece el apóstol diciendo, déjeme ver si lo puedo encontrar en el libro de los Hechos. En Hechos, sí, aquí en Hechos 2 fue el primero, en Hechos 10 el segundo, y el tercero me parece que fue en el 16, pero déjeme, se lo voy a explicar cómo fue el asunto. El primero, hermano, fue la llenura del Espíritu Santo para todos los hebreos. La segunda, que me parece que fue en Hechos 10, fue la llenura del Espíritu Santo para todos los samaritanos. Y la otra llenura del Espíritu Santo fue para todos los gentiles. Entonces el apóstol Pedro se sorprende y él dice, verdaderamente Dios no hace acepción de personas. Entonces el apóstol creía que la llenura del Espíritu Santo era solamente para los hebreos, pero no. Por eso el Señor dice, voy a derramar sobre toda carne, sobre aquel que crea mi palabra. Yo lo voy a enlistar a este nuevo movimiento. Yo lo voy a enlistar a esta iglesia que se está moviendo de una manera extraordinaria, guiada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el apóstol Pedro se dio cuenta que vino la infusión o la llenura del Espíritu Santo sobre los judíos, sobre los hebreos. Y más adelante, él se queda sorprendido, porque sobre los samaritanos sucedió lo mismo. Y más adelante, él se sorprende de que todo el gentilicio también fue saturado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces el apóstol dice, no cabe duda de que Dios no hace acepción de personas. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que es la era que estamos viviendo ya, está en acción. Ese es el último día. Necesitamos estar llenos del Espíritu Santo de Dios para poder confrontar cualquier cosa que venga, para poder hacerle frente. No nos vamos a esconder, hermano, no vamos a huir, no nos vamos a intimidar. Al contrario, vamos a presentar batalla y vamos a decir, en el nombre de Jesús, nosotros somos más que vencedores, porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, y le vamos a hacer frente, hermano, a cualquier situación que venga. Pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Hoy más que nunca la necesitamos. Pero oiga lo que le estoy diciendo. La llenura del Espíritu Santo de Dios la necesitamos. No de cualquier emocionalismo, hermano. No de cualquier situación que no nos inspira compromiso para con Dios. Usted debe de ser comprometido con Dios.
Usted debe de ser respetuoso para con Dios. Usted debe de amar a Dios, hermano. Y si el Señor ve esa disponibilidad en su vida, ¿sabe qué va a hacer el Señor, hermano? ¿Qué dijo el Señor, hermano? Juan capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Y todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y lo seguirá limpiando para que lleve mucho fruto. Y lo seguirá limpiando para que el fruto permanezca. Para que todo lo que pidiera en mi nombre, mi Padre se lo dé. Y Él va a ser más que vencedor por medio de la guianza del Espíritu Santo y de Dios. Hermano, nosotros no nos tenemos que intimidar a las cosas que vienen. Sean guerras, sean problemamientos, sean enfermedades, sean pestes, usted no tiene que temer. Porque usted va a estar lleno del Espíritu Santo de Dios y el Señor le está diciendo, usted va a ir hacia adelante, usted va a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de triunfo en triunfo. Ciertamente va a haber confusión, ciertamente va a haber problemamiento, pero Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Y usted camina seguro. Y usted camina afianzado, agarrado de la mano del Señor. Porque lo está guiando. No su emoción. No su fuerza de voluntad. Mucho cristiano trabaja y sirve en la obra de Dios por su fuerza de voluntad. Pero esa fuerza de voluntad, tarde que temprano, se va a quebrar. Yo le invito y le aconsejo mejor que sea lleno por el Espíritu Santo de Dios y Él lo sostendrá. Vendrán vientos y usted se estará firme. Vendrá el río y no se lo llevará. La llama no arderá de usted porque el Señor lo sostendrá de su mano derecha. Y usted va a decir, verdaderamente el Señor estaba aquí y yo no me había dado nada. Eso, hermano, lo necesitamos más que nunca. Voy casi cerrando el pensamiento, hermano. Entonces, en los últimos días o en el postrer día o en el último día, ¿qué cosa es, hermano? Es una promesa de un derramamiento extraordinario del Espíritu Santo de Dios, aunque algunos dicen, hermano, de que ya no se va a volver a repetir esto. Pero el Señor, hermano, está hablando de que esto fue el inicio, el cambio de la dispensación. Hoy empieza ya un movimiento extraordinario donde Dios toma la batuta de la vida de la persona y por medio de su Espíritu lo guía. Aquí no, vente por aquí. Y usted es guiado por el Espíritu de Dios, pero usted va descansando en el Señor. Usted no está agobiado, atribulado, angustiado, etc. No, en usted hay paz. En usted hay gozo, en usted hay paciencia, en usted hay benignidad, paciencia, templanza. Oh, contra tales cosas no hay ley, porque usted ama a Dios, tiene fe en Él, confía en Él, y usted sabe que el que lo ha llamado va a perfeccionarlo hasta el día de su venida. Pero ¿qué es lo que nos da la seguridad, pueblo del Señor? Su Santo Espíritu. Su Santo Espíritu es lo que nos da la seguridad. Usted siga trabajando, siga esforzándose. No se encierre. No diga, de aquí voy a vivir básica. No, usted emprenda. Porque esto, hermano, hay un cambio, hermano, de sistema, pero no es el fin del mundo. Si va a casarse, cásese, pero bajo la guianza del Espíritu Santo de Dios. Pida consejo, pida dirección. Antes de dar un paso de esa índole, hay que estar bien asesorados y hacia adelante. Piense esto que le voy a decir y usted toma la decisión que más le convenga. La oportunidad, hermanos, es para todos. La oportunidad es para todos. ¿Qué es visión, hermanos? ¿Qué es visión para usted? ¿Qué es una visión? Es más, ¿cuántos tienen visión aquí? A ver, quiero ver. ¿Cuántos tienen visión aquí, hermanos? Solo una hermana y los demás. Los jóvenes, ¿qué visión tiene, joven? Aquí, está aquí en esta tarde. ¿Tiene una visión en mente? ¿Tiene la visión por lo menos de llegar a la universidad? Ay, no, es que mucho problema. Donde quiera que vaya usted va a haber problema. Es más, en su propia casa hay problema.
con sus 5 hermanos que tiene. ¿Hay problemas o no? Dios te quiere que vaya con el problema. Pero ¿cuál es la visión que se ha trazado? Porque por lo menos yo creo que ha pensado en algo. Por ejemplo, los que piensan casarse es una visión. Algunos dicen, no, yo prefiero solo que mal acompañados. Algunos dicen, no, Cristo conmigo es el complemento. Eso básicamente no es cierto. Porque el Señor con nosotros, hermano, es algo espiritual en nosotros. Pero el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Eso dijo el Señor. Yo no sé si usted lo cree. Entonces uno se acobija con el Señor. El Señor, hermano, obviamente es lo más extraordinario que nosotros podamos recibir. Pero ¿qué dice el libro de Eclesiastés? Porque todo tiene su contexto, hermano. Son dos mejor que uno. Porque si uno se cae, el otro lo levanta. Y eso, hermano, yo lo he comprobado con esos 32 años de matrimonio que tengo. Yo digo, Señor, si yo no me hubiera casado con mi esposa, ¿qué haría? Si yo veo que son dos mejor que uno. Hay personas que tienen la mentalidad, dependiendo del caso, si han fracasado, etcétera, y les inyectan ese fracaso a las otras personas. No, usted sea una persona independiente con sus propias tomas de decisiones, guiado por el Espíritu Santo de Dios, obviamente. No se deje llevar lo que la gente dice, porque mucha gente le va a contar de la feria como le ha ido. ¿Verdad? Yo, gracias a Dios, usted me pregunta de mi matrimonio, no, extraordinariamente bendecido, de una manera extraordinaria, claro, desde que conocimos al Señor hasta esta parte. Gloria a Dios. Si me pregunta del Señor para allá, tengo otra historia, tengo 2 historias en mi vida de matrimonio, pero conociéndole al Señor, hermano, de allá para acá, es algo extraordinario. Gloria a Dios. Entonces, dependiendo cómo le ha ido en la feria, usted va a dar testimonio de ello. Entonces, ¿cuál es la visión? ¿Cuál es la visión? Los que quieren llegar a la universidad, ¿por qué? ¿Por qué quieren llegar? Porque cuando entres ahí, ¡fum!, se cambiaron las reglas. Ya no está papá, ya no hay mamá, ya no hay una supervisión. Y el catedrático te dice, mira, aquí yo no quiero niños ni niñas, aquí quiero personas maduras. Y si no me traes la tarea como yo te la pida, por eso te voy a dar 6 meses de prueba. Si en estos 6 meses no me das los dividendos que quieras, agarras tus maletitas y te vas para tu casa. Así de cruda es la realidad de las universidades. Vienen todos tristes. ¿Y qué pasó? No, es que ese señor, no fue el Señor. Es que no tenías visión, no sabías ni para qué estabas ahí o por qué ibas a llegar a ese lugar. Y los que han ido en ese lugar se dan cuenta que la historia y la vida es bastante diferente, aunque le digan que es una iglesia, una universidad cristiana. Y ahí se desvarían los cristianos y dicen, ¿y los cristianos hacen eso? Ah, sí, después vamos a la iglesia y ahí Dios nos perdona. Una confusión terrible. Pero si no tienes base fundamental, tienes que tener mucho cuidado. Pero volvamos a la visión. Hay una visión. Si no tiene visión, déjeme darle 3 visiones. ¿Está de acuerdo? Se las doy y aquí terminamos. ¿O quiere que terminemos aquí? Si no veo que usted tenga visión. ¿Tiene visión siquiera de vivir, hermano? ¿Tiene visión de vivir, hermano? ¿Sí? Bueno, por lo menos, ¿verdad? Si no tiene visión, déjeme darle estas 3 y escoja una. Su majestad, escoja. Mire, estamos ya para terminar este año. Debe 5 minutos terminamos. Ya este año, hoy tenemos 18, 20, nos quedan cuántos escasos, 11 días, creo, aproximadamente 12 días, pónganlo, 13 días. Y se acabó el año. Entrando el 2023, vamos a necesitar esto. La llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Sobre quiénes va a venir la llenura del Espíritu Santo, hermanos? Sobre los renuevos. Sobre los que han nacido de nuevo. Que ya tienen el Espíritu Santo de Dios, pero no saben que lo tienen. Ya tienen el Espíritu Santo de Dios, pero no lo están aprovechando. Entonces dice Dios, yo les voy a dar más para que sus ojos se le abran al mundo espiritual. Entonces en este año 2023, de aquí, hermanos, se va a cerrar un ciclo. Y yo le voy a dar 3 visiones a escoger
Y a que más le guste, si quiere, agarre las 3. Porque entre más oportunidades hagan, es mejor, ¿sí o no? ¿Son mejores oportunidades, hermanos, sí o no? El que sabe mecánica, pues puede hacer mecánica. El que es panadero, pues es panadero. El que es carpintero tiene 3 opciones. El que es maestro, el que es ingeniero, el que es arquitecto, etcétera, tiene varias opciones. ¿Sí o no, hermano? Entre más opciones, mucho mejor. Lo dice el Señor. Siembra aquí y aquí también, y si te es posible en otro lado, porque no sabes lo que ha de venir y por lo menos tienes una siembra. Amén. Aquí le va, hermano, la visión. Si usted tiene visión para un año, siembre trigo. Por ahí busque una tierrita y siembra trigo. De aquí a un año, usted tiene su matita de trigo. Amén o no amén. Pero si usted tiene visión de 10 años, siembre árboles. Hay árboles frutales y hay árboles para hacer madera también. Si usted siembra cedro, hermano, el cedro básicamente se lleva un poquito más de tiempo, pero como decimos en Guatemala, la madera, mire, calidad, mire, maciza. Y tiene básicamente un impermeable, una especie de ¿cómo se llama? De un químico natural. Y que el cedro, hermano, no le entra ni la polilla. Así como lo vi. Una madera calidad. Eso es tener visión, hermano. Usted siembra y aquí a 10 años tiene los dividendos. Pero si usted es una persona capaz, a esto le llaman una persona capaz. Si usted tiene una visión eterna, siempre la palabra de Dios en los corazones de los hombres y usted va a recibir los dividendos de parte del Señor, porque donde yo estoy, mi siervo también estará. Aquel que ha sembrado la semilla en los corazones de los hombres, este va a tener los dividendos extraordinarios. Oiga esto, no solo aquí en la tierra, sino también allá en la eternidad. Aquí en la tierra va a tener un familión extraordinario. ¿O a poco no se siente usted en familia? Yo veo al hermano Jonathan, él no había venido aquí. O sí había venido, joven, sí. Aquella vez lo vi aquí. Pero ahora que vino aquí, él se sentía en familia. Se sentía en casa, con libertad. Claro, estamos en familia y es bendición de parte del Señor, porque estamos sembrando la semilla de la palabra del Señor en los corazones de los hombres. Y van a tener 100 veces, oiga esto, hermano, va a tener 100 veces aquí en la tierra, se llama vida en abundancia. Hermano, vivir en vida en abundancia es lo más extraordinario. Pregúntemelo a mí. Es algo glorioso, hermano. Usted ve cómo Dios obra y usted se asusta y dice, Señor, todo eso sí, ¿y para quién? Es para ti. ¿Por qué? Y lo que tenemos que hacer es compartirlo. Entonces aquí, hermano, el Señor te ofrece 100 veces más aquí en la tierra. ¿Y sabes qué? La vida eterna allá en la regeneración. Estás asegurado porque has sembrado la palabra viva y verdadera en los corazones de los hombres. Oh, no perdiste tu tiempo, lo aprovechaste, lo ejercitaste y obedeciste lo que yo te dije. Su majestad escoja. Ahí tiene 3 visiones. Cualquiera, hermano. De aquí, hermano, el otro año lo voy a ver a usted qué visión tiene. Por lo menos algunos de ustedes los quiero ver ya casados. Por lo menos los que tienen ya edad, obviamente. De 25 años en adelante. Media vez ya tengas trabajo y ya tengas donde llevar a la muchacha, decimos en Guatemala, pues gloria a Dios. No le vaya a decir, yo quiero que ahí con tus papás cabemos. No, nada de que aquí cabemos. El casado casa quiere. Amén. Entonces se va a casar, tiene su trabajo, tiene su profesión, ya se mantiene él y ya puede mantener también a la compañera, etcétera. Y ahí sigue la bendición de parte del Señor. Amén. ¿Le gustó eso de casarse? ¿Va? Es extraordinario, es maravilloso. Pero pida consejo, pida consejo. Aquí nos detenemos, hermano. Aquí nos da mucho más que hablar, pero aquí nos detenemos esperando que la palabra haya sido de edificación
para su vida espiritual. Le pregunto antes de terminar, ¿cuál visión va a escoger, hermano? ¿Cuál visión va a escoger? El otro año vamos a pasar lista. Voy a grabar los rostros de los que están aquí y les voy a preguntar: ¿qué sembró y qué cosechó? Póngase de pie, hermano. Vamos a darle gracias al Señor. ¿Creen que aprendimos algo en esta tarde, hermanos? Hermano, los últimos días es los que estamos viviendo.